Este dicho de Enoc se ha transmitido a través de la tradición y finalmente se registró en el libro de Enoc. Deberíamos abordar este texto, junto con otros escritos apócrifos similares, de la misma manera que lo hacemos con otras fuentes antiguas. En todo el mundo, existen numerosas versiones de la historia humana, cada una de las cuales ofrece perspectivas únicas que podrían alterar radicalmente nuestra comprensión del pasado. Una de esas versiones se encuentra en el libro de Enoc, que relata la historia de los ángeles caídos y una raza de seres gigantes conocidos como los Nefilim. Este libro, una vez reverenciado y bien considerado dentro de las primeras comunidades cristianas, luego fue excluido de la Biblia debido a su naturaleza controvertida. No fue hasta el siglo XVIII que este antiguo texto, que tiene más de 2100 años de antigüedad, resurgió y recuperó la atención. En los últimos años, el libro de Enoc ha despertado la curiosidad de muchos, especialmente después de su influencia en la película Noé de Darren Aronofsky de 2014. Con el creciente interés en el libro de Enoc y sus supuestas conexiones con el Nuevo Testamento, parece apropiado explorar esta misteriosa obra. ¿Pero es realmente una fuente bíblica confiable? Al considerar su validez, debemos concluir que el libro de Enoc no debe considerarse la palabra inspirada de Dios. Hay evidencia sustancial que indica que nunca estuvo destinado a ser parte de la Biblia. Además, el texto incluye elementos fantásticos que contradicen las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, sugiere que los ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres humanas, produciendo una raza de gigantes llamados Nefilim. Esta idea, aunque intrigante para algunos, no está respaldada por la Biblia y es ampliamente considerada una mala interpretación, incluso rayana en la blasfemia para aquellos que intentan incorporarla en la narrativa de Génesis 6. Además, la Biblia se presenta como una obra completa y coherente en su forma original, libre de las influencias de tales textos especulativos. El libro de Enoc, con su contenido sensacional, puede resultar atractivo para quienes tienen sed de revelaciones nuevas y dramáticas. Sin embargo, estos relatos tentadores pueden ser peligrosos cuando distorsionan el verdadero mensaje de la palabra de Dios. El libro de los vigilantes, por ejemplo, comienza con una bendición de Enoc a los justos y elegidos que soportarán la tribulación, cuando los malvados serán erradicados. Enoc afirma que Dios le abrió los ojos y le concedió una visión compartida por ángeles. De ellos, Enoc obtuvo conocimiento no solo del mundo presente sino también del futuro, ofreciendo perspectivas para una generación distante. Estas visiones, que son paralelas a los elementos que se encuentran en Apocalipsis 9 y 11 de la noche, detallan el orden divino del mundo natural, las luminarias, las estaciones, la noche y el día, la lluvia, el rocío, la vida vegetal y los cuerpos de agua. Estos elementos, señala Enoc, permanecen inmutables de acuerdo con los mandamientos de Dios, mientras que la humanidad ha caído en el caos. Esto prepara el escenario para su relato de los males narrados en Génesis 6. Según Enoc, 200 ángeles caídos codiciaron a las hijas de los hombres, jurándose entre sí tomar esposas y tener hijos. Sus transgresiones los llevaron a enseñar conocimientos prohibidos a la humanidad, incluido el uso de amuletos y encantamientos, el corte de raíces y el conocimiento de las plantas. Como resultado, las mujeres dieron a luz gigantes, quienes, a su vez, devoraron todos los recursos de la humanidad. Cuando los humanos ya no pudieron mantenerlos, estos gigantes comenzaron a consumir a la humanidad misma. Los ángeles caídos también corrompieron el mundo natural, enseñando a su monstruosa descendencia a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, incluso participando en el derramamiento de sangre. En su búsqueda de conocimiento, estos ángeles revelaron a la humanidad los secretos de la tierra, cómo extraer metales, forjar armas y fabricar joyas. También impartieron conocimientos de astrología y los signos del sol, la luna, las nubes y la tierra. Pero estas enseñanzas estaban impregnadas de impiedad, lo que condujo a una corrupción generalizada, violencia y derramamiento de sangre. Los ángeles, en su rebelión, expusieron verdades eternas ocultas, secretos destinados solo a los cielos, que la humanidad, en su locura, trató de comprender. Mucho antes del gran diluvio, Enoc recibió visiones de la destrucción final de la tierra por el agua. Conmovido por la devastación que vio, oró a Dios por la preservación de un remanente de la humanidad. Su oración fue respondida a través de Noé, su bisnieto, quien se salvó del diluvio junto con su familia.
Originalmente, el libro de Enoc incluía ilustraciones, pero éstas se perdieron con el tiempo, y no fue hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 que el texto fue recuperado por completo. El libro de Enoc está lleno de intrincadas narraciones, profecías y visiones celestiales, que ofrecen una visión profunda de las jerarquías angelicales, la cosmología y el reino espiritual. Los eruditos creen que el primer libro de Enoc se remonta al siglo II a.C. Se hace referencia a él en Judas 1:14 de la madrugada -15, donde Enoc, el séptimo desde Adán, profetiza: «He aquí, el Señor vino con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio contra todos, y para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él». Este pasaje es una cita directa del libro de Enoc. Aunque nunca se incluyó oficialmente en los cánones judíos ni protestantes, fue parte de algunos textos cristianos primitivos. Sin embargo, hacia el siglo IV, fue excluido en gran medida debido a las preocupaciones sobre su autoría, contenido y su alineación con otros escritos bíblicos aceptados. La controversia que rodea al libro de Enoc se debe principalmente a su afirmación de que contiene revelaciones extrabíblicas, ideas y conceptos que desafían las doctrinas tradicionales del cristianismo convencional. Estas revelaciones, que algunos consideran heréticas, alimentaron el argumento a favor de la exclusión del libro del canon. Un elemento clave en la narrativa de Enoc es su afirmación de que el pecado no fue una fuerza enviada a la tierra por Dios, sino que fue una creación del hombre mismo. Enoc sugiere que la caída de la humanidad en el pecado no fue un castigo divino, sino una consecuencia de las decisiones tomadas por los seres humanos, influenciados por las enseñanzas angelicales. Según Enoc, el Padre atribuyó el pecado de la humanidad a un ángel llamado Azazel. Fue a través de las enseñanzas de Azazel que la violencia se extendió por la tierra, ya que instruyó a los humanos en las artes de la guerra, la búsqueda de la riqueza y el cultivo de la belleza. Estas prácticas, afirma Enoc, corrompieron la tierra y llevaron a su ruina. La idea de atribuir el pecado humano a Azazel es significativa porque forma la base de un ritual observado por los israelitas en Yom Kippur, el día de la expiación. Moisés instruye al sacerdote a poner los pecados de Israel sobre un chivo expiatorio, que luego es enviado al desierto. En hebreo, el término para chivo expiatorio es Azazel, una clara conexión con el ángel caído. Este ritual simbolizaba tanto la misericordia de Dios como su juicio, mostrando que, aunque la humanidad peque, quienes aman y siguen a Dios encontrarán perdón. Enoc también ofrece una afirmación intrigante. Mientras que el libro del Génesis atribuye la construcción del arca a Noé, Enoc sugiere que los ángeles desempeñaron un papel en su construcción. Algunos interpretan esto como evidencia de que el Padre ordenó a los ángeles que ayudaran a Noé, mientras que otros lo ven como una metáfora de cómo la voluntad divina, expresada a través de los ángeles, trabaja junto con los esfuerzos humanos. Esto podría compararse con el concepto de la guerra, donde un rey gana una batalla no solo, sino con el apoyo de su ejército. Sin embargo, estas interpretaciones siguen siendo especulativas, ya que solo podemos adivinar la intención del autor. El título, Hijo del Hombre, se utiliza en el libro de Enoc, pero no en el sentido de que se refiere al Mesías, Yeshua. Aunque a Ezequiel se le llama Hijo del Hombre muchas veces, y los ángeles también se refieren a Enoc, este término no indica un papel mesiánico para Enoc. En cambio, lo identifica como un descendiente de Adán, parte de la raza humana. El propio Enoc distingue al Hijo del Hombre como una figura separada de él mismo, un ser exaltado que se sentará en el trono de gloria y juzgará al mundo. Esta figura es claramente Yeshua, no Enoc. En una ocasión, los ángeles se refieren a Enoc como Hijo del Hombre, diciéndole que la justicia del Padre nunca se apartará de él. Enoc, en este contexto, representa a todos los justos, los hijos de Adán que siguen los caminos de Dios. Estos justos compartirán la herencia de la vida eterna, viviendo para siempre con Dios, como prometió Yeshua. Un día, todos los justos estarán juntos en el reino de Dios, junto a figuras como Abraham, Isaac, Jacob e incluso el propio Enoc. La narración en el libro de los vigilantes comienza con la rebelión de los vigilantes en el capítulo 6, seguida de una bendición para los justos que soportarán la tribulación. El discurso de Enoc, que comienza con sus credenciales como hombre justo, describe una visión que recibió de Dios.
Escuchó a los vigilantes y a los santos y entendió sus palabras. Enoc habla del juicio venidero, que finalmente purificará la tierra al eliminar a los pecadores y salvar a los justos. Este juicio es la respuesta definitiva de Dios al mal generalizado que ha plagado a la humanidad. Este mal, que se intensificó hasta la época de Noé, fue causado en parte por los vigilantes, quienes descendieron a la tierra y contribuyeron a la corrupción de la humanidad. Aunque Dios abordó este mal mediante el diluvio, castigando a los vigilantes y a los gigantes, el problema del pecado y el mal persistirá hasta el fin de los tiempos. Entonces, Dios regresará con su ejército celestial para traer el juicio final. Esta teofanía, o manifestación visible de Dios, se describe con imágenes poderosas. La creación misma será sacudida, las montañas temblarán y todo en la tierra perecerá. Sin embargo, para los justos, Dios ofrecerá paz, protección y misericordia. Los malvados, por otro lado, enfrentarán la destrucción. El libro de Enoc habla de un futuro donde Dios, con su miríada de santos, ejecutará juicio sobre toda maldad. Los pecadores serán condenados por sus acciones, sus palabras orgullosas y su desafío a Dios. El escriba del libro de Enoc presenta este drama cósmico, asegurando que a pesar del mal que plaga al mundo, habrá una resolución. Aunque la respuesta de Dios puede parecer demorada, Él finalmente se ocupará del mal en su tiempo. La composición de esta visión es sorprendentemente simple, contrastando la tierra con el cielo. Sin embargo, la complejidad radica en la imaginería caótica del juicio final. En la parte superior de la escena, Dios desciende de los cielos, abandonando las fortalezas celestiales para traer consigo un ejército de ángeles guerreros. Esta imaginería pinta un cuadro dramático de la intervención divina, mientras Dios se prepara para derrotar al mal de una vez por todas, restaurando la paz y la justicia en su creación. La vívida imaginería que usted describe, particularmente en la representación del juicio divino y la salvación final de los justos, refleja los temas apocalípticos que se encuentran tanto en el libro de Enoc como en la profecía bíblica. En esta representación, Dios es presentado como una figura de pureza y poder, que desciende de los cielos, con arcángeles como Miguel liderando su ejército celestial. El cielo dorado y las vastas legiones de ángeles refuerzan la sensación de autoridad divina, y la escena se vuelve aún más aterradora por la visión del juicio que se lanza sobre los injustos. La imagen de la sustancia negra hirviendo a los condenados a juicio evoca la imagen bíblica del fuego y el azufre, enfatizando aún más la naturaleza irreversible de su destino. El uso de los cuencos etíopes y la referencia al séptimo sello en el Apocalipsis establece una conexión entre el libro de Enoc y la profecía bíblica, especialmente en lo que respecta a la apertura de los sellos y el desarrollo del plan final de Dios para la humanidad. Los cuerpos ennegrecidos y hirviendo de los injustos en la pintura, acompañados por el caos orgánico de los órganos humanos y la sangre, pueden ser una representación simbólica de las violentas consecuencias del pecado, vinculadas a la destrucción que arrasará la tierra al final de los tiempos. La presencia de las astas que se extienden desde el lienzo agrega una advertencia casi inquietante, instando al público a prestar atención a las lecciones del pasado y evitar repetir los mismos errores. La naturaleza controvertida del libro de Enoc está vinculada a sus temas que amplían conceptos bíblicos, en particular los relacionados con el juicio, la salvación y el papel de los mensajeros divinos. La narración de los vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra y transmitieron conocimiento prohibido a la humanidad, pinta un cuadro del pecado como algo que se origina tanto por la elección humana como por la intervención angelical. Si bien el libro de Enoc ofrece una perspectiva adicional sobre el mundo espiritual y los eventos apocalípticos, su inclusión en el canon bíblico ha sido debatida. Algunos sostienen que su enfoque en el mundo creado en lugar del Creador, así como su representación de los ángeles y los juicios cósmicos, llevaron a su exclusión. Los temas del texto se superponen con elementos clave que se encuentran en el Nuevo Testamento, como la llegada del Anticristo, la tribulación y el regreso de Cristo para establecer su reinado milenial. Los acontecimientos geopolíticos modernos, como el aumento del antisemitismo y la posibilidad de una guerra que involucre a Israel, se citan a menudo como señales de que la línea de tiempo profética se está desarrollando, como se predijo en pasajes como Ezequiel 38 y Apocalipsis. En cuanto a por qué el libro de Enoc fue excluido de la Biblia, las razones podrían incluir consideraciones tanto teológicas como históricas.
fue excluido de los textos canónicos de muchas tradiciones debido a su naturaleza controvertida, su énfasis en la creación y el hecho de que su contenido no fue completamente aceptado por las primeras comunidades cristianas. Si bien algunas de sus ideas se reflejan en las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, el mensaje general del libro de Enoc fue visto por algunos como demasiado especulativo o divergente de las doctrinas fundamentales de la fe. En cambio, la Biblia sigue centrándose en el Creador, con énfasis en la soberanía de Dios, la redención por medio de Cristo y la esperanza última de la resurrección. A pesar de su exclusión, el libro de Enoc sigue influyendo en los debates sobre el fin de los tiempos y la naturaleza del juicio divino, ya que ofrece una exploración vívida y dramática de la lucha cósmica entre el bien y el mal. El llamado a la oración y la vigilancia por la nación de Israel es un recordatorio de la promesa bíblica de que Dios protegerá a su pueblo, incluso en tiempos de agitación. Esto se alinea con la noción de que, independientemente de los acontecimientos actuales o del caos percibido, el plan final de Dios se hará realidad, y su promesa de salvación sigue siendo firme para aquellos que permanecen fieles. La anticipación del regreso de Cristo sigue brindando esperanza y aliento a los creyentes, recordándoles que deben permanecer espiritualmente preparados para el día de su aparición. La exploración detallada de las razones de la exclusión del libro de Enoc del canon bíblico toca varios puntos clave que han contribuido a su estatus controvertido. Estas razones van desde preocupaciones históricas y doctrinales hasta ideas más especulativas sobre fuerzas espirituales que influyeron en su rechazo. 1. Autoría y contexto histórico. La atribución del libro de Enoc al Enoc bíblico plantea interrogantes sobre su autenticidad. Si bien tradicionalmente se cree que fue escrito por el propio Enoc, los estudiosos sostienen que probablemente fue una obra compuesta por múltiples autores a lo largo de varios siglos. Esto pone en entredicho su afirmación de ser una revelación directa de Enoc y contribuye a generar dudas sobre su legitimidad como texto sagrado. 2. Diferencias doctrinales. El libro de Enoc contiene ideas teológicas que divergen de la Biblia canónica, en particular en lo que respecta a los ángeles, los nefilim y temas cosmológicos. Algunas de estas ideas fueron consideradas poco ortodoxas o incompatibles con las enseñanzas cristianas dominantes, lo que probablemente influyó en su exclusión del canon. Estas diferencias reflejan la diversa gama de creencias presentes en el pensamiento judío y cristiano primitivo, pero también hicieron que el texto fuera más difícil de integrar en la doctrina unificada que buscaban los líderes de la Iglesia primitiva. 3. Falta de aceptación por parte de las comunidades cristianas primitivas. La ausencia de una aceptación generalizada entre las comunidades cristianas primitivas jugó un papel importante en la exclusión del libro de Enoc del canon. Los padres de la Iglesia primitiva, muchos de los cuales fueron responsables de dar forma al canon bíblico, no reconocieron el libro de Enoc como un texto fundamental para la doctrina cristiana. Esta falta de influencia histórica contribuyó a su exclusión en favor de otros escritos considerados más coherentes teológicamente. 4. Criterios canónicos. El libro de Enoc no cumplió con los criterios utilizados para determinar el canon bíblico, como la autoría apostólica, la coherencia teológica y el uso generalizado. Su autoría múltiple, sus divergencias doctrinales y su aceptación limitada significaron que no cumplía con los requisitos necesarios para su inclusión en la Biblia. Se priorizaron los textos que fueron más ampliamente aceptados, en particular aquellos con claras conexiones apostólicas. 5. Temas espirituales y cosmológicos. El enfoque del libro de Enoc en los ángeles caídos, los gigantes y los seres espirituales, en particular su influencia en la humanidad, probablemente fue visto como preocupante por algunos líderes cristianos primitivos. Estos temas, aunque fascinantes y muy detallados, a menudo se consideraban como distracciones del mensaje central de la salvación y la soberanía de Dios. Además, el libro enfatiza la autoridad espiritual otorgada a la humanidad, particularmente en el contexto de la rebelión de los vigilantes y su castigo, que puede haber sido considerada problemática por quienes estaban en el proceso de formar el canon bíblico. 6. Influencia de los espíritus y guerra espiritual. La idea de que seres espirituales rebeldes pueden haber influido en las decisiones de quienes compilaron el canon introduce un ángulo especulativo, pero plantea preguntas intrigantes sobre la interacción entre la comprensión humana y las fuerzas espirituales.
Esta noción se alinea con los temas apocalípticos del libro de Enoc, que habla de una lucha cósmica entre el bien y el mal, y el juicio final que finalmente resolverá este conflicto. A pesar de su exclusión del canon bíblico, el libro de Enoc sigue siendo un texto importante para comprender el entorno religioso y literario de la época. Proporciona valiosas perspectivas sobre el pensamiento judío temprano, en particular el desarrollo de temas apocalípticos y angelológicos. También arroja luz sobre la diversidad de creencias que circularon durante el período del Segundo Templo. La influencia del libro de Enoc se extiende más allá de su papel en el judaísmo primitivo. Sus ideas sobre el fin de los tiempos, la naturaleza de los ángeles y el juicio de los malvados resuenan en otras tradiciones religiosas, incluido el cristianismo. Las referencias a Enoc en el Nuevo Testamento, particularmente en Judas y 2 Pedro, ilustran la relevancia actual del texto. Estos pasajes sugieren que el libro de Enoc, aunque no está canonizado, jugó un papel importante en la configuración de la escatología y la angelología cristianas primitivas. El papel enigmático de Enoc en la Biblia, especialmente la breve pero profunda mención en Génesis, caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios, sigue cautivando a teólogos y eruditos. El misterio que rodea su relación con Dios y su ascenso al cielo sin experimentar la muerte ha dado lugar a mucha especulación sobre su importancia. Textos posteriores, como el libro de Enoc, amplían esta idea, retratando a Enoc como un mediador entre el cielo y la tierra, una figura que une los reinos divino y humano. Su relación con Dios se considera a menudo como un símbolo de la piedad ideal, obediencia, cercanía e intimidad con el Creador. El libro de Enoc, desde esta perspectiva, no solo sirve como un producto de su tiempo, sino como una ventana al complejo paisaje teológico y espiritual del judaísmo y el cristianismo primitivos. Invita a los lectores a explorar los límites de la revelación divina, la naturaleza del cosmos y el destino final de la humanidad. Si bien su exclusión del canon puede parecer un rechazo, el estudio y la influencia continuos del libro subrayan su importancia duradera en el contexto más amplio del pensamiento religioso. El legado de Enoc como figura de rectitud, profecía y autoridad espiritual sigue intrigando e inspirando, especialmente a través de la lente de la Biblia etíope, que ha conservado muchos textos antiguos que no se encuentran en la Biblia King James, KJV. Su papel central en la historia de los vigilantes y su asociación con la escena del juicio celestial subrayan su importancia, tanto en la tradición judía como en el cristianismo primitivo. A continuación, se presenta una exploración más centrada en los temas clave que ha destacado. El papel de Enoc en las tradiciones tempranas. La prominencia de Enoc surge de su conexión con los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad, lo que llevó al gran diluvio. Su papel de escriba y sus visiones de lo divino lo convierten en una figura poderosa en el pensamiento apocalíptico. Enoc es visto no solo como un hombre justo, sino como alguien cuyos escritos sirven como una transmisión crucial de la revelación divina a través de sus descendientes, particularmente en textos como el libro de Enoc. Sus visiones del Hijo del Hombre, y sus experiencias en las cortes celestiales lo enmarcan como un mediador y un visionario, con un papel que se expandió más allá de su ministerio terrenal. En el cristianismo primitivo, se reconoció la importancia de Enoc, aunque su estatus disminuyó en el cristianismo occidental después del siglo IV. Sin embargo, entre los cristianos etíopes, Enoc ha seguido siendo una figura central, y los textos que se le atribuyen siguen dando forma a las enseñanzas teológicas sobre el juicio, el arrepentimiento y la unión mística con Dios. Estas tradiciones enfatizan la estrecha relación de Enoc con Dios, estableciendo paralelismos entre su caminar con lo divino y el ideal de una comunidad justa, una que viva en armonía con Dios y se prepare para el juicio final. El sacerdocio de Enoc y Sión. La conexión entre Enoc y el sacerdocio es particularmente significativa en el pensamiento restauracionista, donde su ejemplo se presenta como el modelo para establecer las sociedades de Sión. El orden sacerdotal de Enoc, transmitido a través de sus descendientes y particularmente hasta Noé, resalta la continuidad espiritual entre los mundos antiguo y moderno. El sacerdocio establecido por Enoc se entiende como una autoridad divina que vincula el cielo y la tierra, permitiendo que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. El éxito de Enoc en establecer una comunidad justa, Sión, se ve como un precursor de la futura reunión de los justos en los últimos días.
El ministerio de Enoc representa la posibilidad de crear sociedades en plena armonía con Dios, donde su presencia se manifieste plenamente. Esta idea se basa en el papel de Enoc como figura que caminó con Dios, sugiriendo un camino de obediencia y comunión que todos los seres humanos están llamados a emular. La Biblia etíope, secretos y misterios. La Biblia etíope, con la inclusión de textos como el libro de Enoc, ofrece una visión diferente del canon bíblico en comparación con la KJV. Como una de las Biblias cristianas más antiguas, está profundamente conectada con la antigua Iglesia etíope, preservando una rica tradición de escrituras que abarca entre 81 y 88 libros. Estos textos incluyen obras apocalípticas como el libro de Enoc, que fueron excluidas de otros cánones cristianos, lo que le da a la Biblia etíope una perspectiva única sobre asuntos espirituales, en particular sobre los ángeles, el juicio y el fin de los días. El libro de Enoc en la Biblia etíope es uno de los textos más importantes para comprender el desarrollo del pensamiento cristiano y judío primitivo. Amplía la misteriosa figura de Enoc y brinda una perspectiva sobre el mundo de los ángeles, su rebelión y su castigo final. Las vívidas descripciones de las visiones de Enoc del cielo, el castigo de los malvados y su mediación entre Dios y la humanidad son fundamentales para el impacto teológico del libro. La Biblia King James frente a la Biblia etíope. La Biblia King James, aunque increíblemente influyente, no es la Biblia cristiana más antigua ni la más completa. Sus 66 libros, cuya traducción y edición se realizó en 1611, reflejan las prioridades teológicas de la monarquía inglesa y la Reforma protestante. En cambio, la inclusión de 81 a 88 libros en la Biblia etíope ofrece una gama más amplia de textos antiguos, incluidos aquellos que reflejan tradiciones apocalípticas y místicas. Una diferencia clave es la representación de Jesús y su familia en la Biblia etíope, que los describe como personas de color de Oriente Medio, un punto importante para la comprensión cultural y teológica. Las vibrantes ilustraciones de la Biblia etíope y su conexión con las tradiciones antiguas la convierten en un recurso fascinante para quienes están interesados en el arte y la doctrina cristianos primitivos y en la historia de la transmisión de las Escrituras. La inclusión del libro de Enoc en la Biblia etíope plantea importantes preguntas sobre la diversidad del pensamiento cristiano primitivo y los criterios utilizados para formar el canon bíblico. Mientras que la versión King James y otros textos cristianos occidentales omiten tales escritos, la tradición etíope mantiene una visión más amplia e inclusiva de las Escrituras, enfatizando la relación dinámica entre la humanidad, lo divino y los reinos celestiales. Conclusión. La historia de Enoc, tal como se registra en el libro de Enoc y otros textos antiguos, continúa inspirando debates y reflexiones sobre temas de justicia, juicio divino y el propósito último de la humanidad. Su vida y profecías, especialmente en lo que se refiere a la creación de las sociedades de Sión, ofrecen un modelo ideal para los creyentes de hoy. La Biblia etíope, con su rica colección de textos, ofrece una ventana única a esta tradición, preservando una visión más amplia del mundo cristiano y judío primitivo y ofreciendo una comprensión más profunda de la importancia de Enoc. La Biblia King James y su influencia. La Biblia King James, KJV, es uno de los textos más influyentes en la historia del cristianismo y el mundo de habla inglesa. Sus orígenes están arraigados en el clima religioso y político de la Inglaterra del siglo XVII. En aquella época, la Biblia del obispo era la versión estándar en las iglesias inglesas, pero la Biblia de Ginebra, creada por exiliados protestantes en Ginebra, había ganado popularidad entre los reformadores. La Biblia de Ginebra incluía notas marginales que desafiaban tanto a la autoridad eclesiástica como a la monarquía, incluido el poder del rey Jaime, y esto planteó un desafío importante para Jaime I, que lo llevó a tomar la decisión de autorizar una nueva traducción de la Biblia. La creación de la Biblia del rey Jaime I. En 1604, durante la conferencia de Hampton Court, Jaime I sancionó la creación de una nueva traducción de la Biblia. El proyecto, que duró 7 años, involucró a 47 eruditos que tradujeron la Biblia del hebreo, el griego y el latín. Fue fuertemente influenciado por el trabajo de William Tyndale, cuya traducción del Nuevo Testamento al inglés sentó las bases para la KJV.
El producto final, publicado en 1611, se convirtió en la traducción más fiel y erudita de su tiempo, basándose en traducciones inglesas anteriores y al mismo tiempo apuntando a la precisión y la belleza literaria. La versión King James se difundió rápidamente por toda Europa gracias a la imprenta, que la hizo más asequible y accesible que las copias manuscritas. Por primera vez, la Biblia estaba disponible en inglés para cualquiera que supiera leer, lo que democratizó el acceso a las escrituras. Su lenguaje poético, con su cadencia majestuosa y sus vívidas imágenes, cautivó al mundo angloparlante y muchos comenzaron a verla como la voz de Dios mismo. La influencia democratizadora de la Biblia King James. Al poner la Biblia a disposición de un público más amplio, la Biblia King James tuvo un profundo efecto democratizador en el protestantismo. En las colonias americanas, donde la Iglesia anglicana ya no tenía influencia, varias denominaciones protestantes, incluidos los puritanos, presbiterianos y metodistas, adoptaron la KJV. Esto permitió que florecieran diferentes tradiciones protestantes, con la Biblia como hilo conductor que las unía. Sin embargo, en Inglaterra, las disputas religiosas en torno a la KJV contribuyeron a las guerras civiles inglesas de la década de 1640, que finalmente llevaron a la captura y ejecución del hijo del rey James, Carlos I. Si bien James había esperado que la Biblia consolidara su derecho divino a gobernar, algunos pasajes de la Biblia también resaltaron las limitaciones de la autoridad secular. Por ejemplo, Deuteronomio 17 enfatiza que un rey no debe acumular riqueza o poder excesivos y debe someterse a las leyes de Dios, ideas que podrían desafiar el derecho divino de los reyes. Influencia duradera en la lengua y la cultura. El impacto de la KJV en el idioma inglés no se puede exagerar. Muchas frases comunes, como, el guardián de mi hermano, el beso de la muerte, el ciego guiando al ciego, caer en desgracia, ojo por ojo, y una gota en el balde, deben su popularización a la Biblia King James. Su influencia todavía se siente en la literatura moderna, el discurso religioso y el lenguaje cotidiano, más de 4 siglos después de su publicación. Las primeras raíces del cristianismo en Etiopía. Si bien la KJV tuvo una profunda influencia en el cristianismo en el mundo angloparlante, Etiopía ofrece una visión alternativa fascinante de la historia cristiana primitiva. Descubrimientos arqueológicos recientes han revelado la iglesia cristiana más antigua conocida en el África subsahariana, ubicada al noreste de Aksum en la actual Etiopía. La datación por radiocarbono ubica la construcción de la iglesia alrededor del siglo IV después de Cristo, coincidiendo con el momento en que el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Este descubrimiento respalda la tradición etíope de que el cristianismo llegó a la región mucho antes de lo que se creía anteriormente. El imperio aksumita y la expansión del cristianismo. La conexión de Etiopía con el cristianismo primitivo está profundamente arraigada en la historia del imperio aksumita, una civilización otrora poderosa que sirvió como un centro clave que conectaba los imperios romano y bizantino con el sur de Asia y África. A través del comercio de larga distancia, los aksumitas trajeron bienes como plata, aceite de oliva y vino del Mediterráneo, mientras exportaban hierro, cuentas de vidrio y frutas al resto del mundo. En el siglo IV, el cristianismo se había establecido firmemente en Aksum, y el reino se convirtió en una de las primeras naciones en adoptar oficialmente el cristianismo. Esta conversión temprana está respaldada por el reciente descubrimiento de una iglesia que es anterior a la cristianización formal de Roma. La herencia cristiana de larga data de Etiopía contrasta con la decadencia del imperio aksumita, que vio la expansión del Islam en la región durante los siglos VII y VIII. A pesar de esto, Etiopía siguió siendo una nación firmemente cristiana, particularmente en sus regiones montañosas, que se convirtieron en centros de erudición y devoción cristianas. En el siglo XVI, Etiopía enfrentó desafíos militares por parte de las fuerzas somalíes y otomanas, pero el reino logró mantener el control de sus estratégicas tierras altas y preservar su identidad cristiana. El legado del imperio aksumita y la continuidad del cristianismo etíope ofrecen una perspectiva única y a menudo pasada por alto sobre la expansión del cristianismo en África. Conclusión. Tanto la Biblia del rey Jaime I como la historia cristiana primitiva de Etiopía han tenido un impacto duradero en sus respectivos paisajes religiosos y culturales.
La versión KJV, con su lenguaje poético e influencia democratizadora, reformó el cristianismo en el mundo angloparlante, mientras que la adopción temprana del cristianismo por parte de Etiopía y su herencia religiosa actual ofrecen un ejemplo convincente de la expansión del cristianismo más allá de Europa. Ambas tradiciones resaltan la diversidad de la historia cristiana y las formas en que los textos y las prácticas religiosas han moldeado las culturas en todo el mundo. El descubrimiento arqueológico del cristianismo primitivo en Etiopía. La llegada del cristianismo a Etiopía ha sido debatida durante mucho tiempo entre los académicos, y muchos creen que comenzó en el siglo IV después de Cristo a través de la conversión del rey Ezana de Aksum por el misionero griego Frumentius. Sin embargo, hallazgos arqueológicos recientes sugieren que el cristianismo puede haber llegado a Etiopía mucho antes de lo que tradicionalmente se pensaba. Entre 2011 y 2016, un equipo internacional de arqueólogos descubrió la evidencia física más antigua conocida de una iglesia cristiana en el África subsahariana en Beta Samati, un antiguo asentamiento ubicado cerca de la actual Eritrea. El asentamiento, llamado Casa de la Audiencia, en el idioma local ge'ez, está estratégicamente situado al suroeste del Mar Rojo, lo que refleja conexiones con las redes comerciales más amplias de la época. Entre los descubrimientos clave se encuentran los restos de un edificio de estilo basilical, que mide 60 pies de largo y 40 pies de ancho. Este estilo arquitectónico, adoptado por los primeros cristianos bajo Constantino, indica la presencia de una comunidad cristiana en la región. El sitio también arrojó varios artefactos, incluidos anillos de oro y cornalina, estatuillas de ganado, un colgante de piedra tallado con una cruz y quemadores de incienso, objetos que mezclan las prácticas cristianas con las tradiciones precristianas locales. Estos hallazgos arrojan nueva luz sobre la temprana propagación del cristianismo en Etiopía, lo que sugiere que las redes comerciales desempeñaron un papel crucial en la introducción e integración del cristianismo. El papel del comercio en la difusión del cristianismo. Los descubrimientos en Beta Samati destacan la importancia del comercio a larga distancia en la difusión del cristianismo. Artefactos como cuentas de vidrio del Mediterráneo oriental y cerámica de la actual Jordania sugieren que el asentamiento era parte de una red cosmopolita, que facilitaba tanto el intercambio de bienes como de ideas. El reino aksumita, situado en la encrucijada de las rutas comerciales africanas, árabes y mediterráneas, fue un influyente centro de comercio y cultura, lo que probablemente contribuyó a su temprana adopción del cristianismo. Los aksumitas fueron actores clave en el sistema de comercio global del mundo antiguo, conectando regiones desde el Mediterráneo hasta el sur de Asia. Los hallazgos arqueológicos ofrecen una visión poco común de las prácticas religiosas del reino y su transformación en el primer reino cristiano de África. Traducciones de la Biblia anteriores a la Biblia King James. Antes de que se completara la Biblia King James, se realizaron varias traducciones importantes de la Biblia al inglés. La primera traducción completa al inglés, la Biblia Wycliffe, se realizó en el siglo XIV a partir de la Vulgata latina. Después de esto, otras traducciones clave incluyeron la Biblia de Tyndale, basada en textos griegos y hebreos, y la Biblia de Coverdale, 1535, que fue la primera Biblia completa en inglés moderno. La Gran Biblia, 1539, la primera autorizada por la Corona británica, y la Biblia de Ginebra, que introdujo la numeración de versículos, también fueron fundamentales. Estas traducciones se basaron en la Vulgata latina, compilada por San Jerónimo en el siglo IV, que a su vez se derivaba de textos griegos y hebreos anteriores. A lo largo de los siglos, el canon de la Biblia fue debatido, y los líderes de la Iglesia determinaron qué libros debían considerarse escrituras en función de sus orígenes apostólicos, fecha temprana de escritura y coherencia con otras escrituras. El rey Jaime y la necesidad de una nueva traducción. En el siglo XVII, la proliferación de diversas traducciones de la Biblia había creado incoherencias, y el rey Jaime I intentó resolver estas disputas encargando una nueva traducción unificada. La Biblia del rey Jaime tenía como objetivo abordar estas discrepancias y proporcionar un texto coherente que pudiera usarse en todo el mundo de habla inglesa. Su traducción fue realizada por un equipo de 47 académicos que trabajaron en 6 grupos para revisar las versiones existentes de la Biblia, con pautas estrictas que garantizaban la objetividad y el respeto a los idiomas originales.
Publicada en 1611, la Biblia del rey Jaime I se volvió ampliamente accesible gracias a la imprenta, y su influencia se extendió más allá de la teología al desarrollo de la lengua y la literatura inglesas. La codificación de la Biblia y los libros perdidos. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no fue codificada completamente hasta alrededor del año 400 después de Cristo. Las primeras comunidades cristianas debatieron qué textos debían incluirse en el Nuevo Testamento, y finalmente acordaron que un libro se consideraría escritura si cumplía ciertos criterios, escrito por un discípulo o un colaborador cercano de Jesús, compuesto en el primer siglo y coherente con otras escrituras aceptadas. A lo largo de la historia, muchos textos fueron considerados sagrados o importantes, pero fueron excluidos del canon. Estos libros perdidos siguen siendo de interés para los eruditos. Entre los ejemplos notables se incluyen el libro de las guerras del Señor, al que se hace referencia en el Antiguo Testamento pero que se perdió para la historia, y la hipotética fuente Q, un texto que se cree que influyó en los evangelios sinópticos. Si se descubre, la fuente Q proporcionaría una perspectiva invaluable sobre los orígenes de los textos cristianos primitivos. La Biblia etíope, un manuscrito único. En medio de estos textos perdidos, la Biblia etíope ofrece una visión notable de una versión antigua de las escrituras cristianas. La Biblia etíope, también conocida como los Evangelios Gara, es una de las copias más antiguas que se conservan de los textos cristianos primitivos. Escrito alrededor del año 494 después de Cristo por un monje llamado Gara después de llegar de Constantinopla, este manuscrito consta de 2 volúmenes, Gima I y Gima II, escritos en la antigua lengua ge'ez. Los Evangelios Gara, que se encuentran en un monasterio en las tierras altas de Tigray en Etiopía, han sobrevivido siglos de conflicto y desastres naturales. A pesar de los ataques de musulmanes e italianos, así como de un incendio devastador que dañó el monasterio, el manuscrito sobrevivió. En 2010, el Fondo del Patrimonio Etíope restauró la Biblia, preservando sus delicadas páginas. La resistencia de los Evangelios Gara sirve como testimonio de la herencia cristiana perdurable de Etiopía. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Para los cristianos, leer la Biblia es esencial para comprender la voluntad de Dios y sus enseñanzas. Las Escrituras brindan conocimientos más profundos sobre la naturaleza de Dios, su plan para la salvación y cómo vivir una vida recta. La Biblia enseña, reprende, corrige y capacita a los creyentes para toda buena obra, ofreciendo dirección y crecimiento espiritual. La lectura constante de la Biblia es una práctica vital para quienes buscan vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Estudiar la Biblia ayuda a los cristianos a defender su fe y compartir su sabiduría con los demás. La atención en oración y la interpretación cuidadosa de las Escrituras permiten a los creyentes aplicar sus principios a sus vidas, ayudándolos a crecer espiritualmente y a vivir fielmente al servicio de Dios.